Tenemos el gusto de contar con el licenciado Joaquín Narro Lobo. El licenciado Narro estudió la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su desarrollo profesional ha estado ligado a la academia, a la política y al servicio público. Ha sido ponente en muchos foros, congresos y simposia en México y en el extranjero. Tiene libros importantes sobre la juventud en México y sobre derechos humanos y política social. Ha tenido algunas distinciones, como la distinción al mérito en derechos humanos, la institución del Día del Abogado, en la institución del Día del Abogado, y en otras instituciones. Como mencioné anteriormente, el licenciado Narro Lobo se desempeña, y esto desde el 2015, como secretario técnico del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y también a través de él le queremos enviar un saludo a Luis Raúl González Pérez, quien es el titular de la Comisión de Derechos Humanos y quien estuvo aquí con nosotros junto con el licenciado Narro para preparar este simposio. Muchas gracias, licenciado. Adelante. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes. Quiero iniciar agradeciendo a la doctora Teresita Corona, presidenta de la Academia Nacional de Medicina, y a toda la academia por abrirnos las puertas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para poder platicar y exponer algunos temas que nos son comunes desde el ámbito médico, desde el ámbito de la salud y también desde el ámbito de la protección y la defensa a los derechos humanos, y que en los últimos años ha venido incrementando su prevalencia en cuanto al número de quejas que el Organismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos recibe y atiende, que son las quejas vinculadas en general al sector salud y en lo particular en materia de salud de las mujeres. El evento que hoy nos convoca es muestra del interés de una institución, como señalaba, tan prestigiada como la Academia Nacional de Medicina, de unirse a la causa común de autoridades, instituciones, organismos y sociedad en general, de trabajar a favor de la consolidación de una sociedad democrática e incluyente que haga de los derechos humanos y en especial del derecho a la protección de la salud en todas sus manifestaciones una realidad para toda la población, sin distinción de género, edad, preferencia sexual, raza, preferencias políticas o religiosas o condiciones económicas. Esta estrategia de colaboración es una muestra clara de que en nuestras instituciones hay objetivos comunes que permiten avanzar en una misma dirección. Hoy más que nunca es prioritario que el ejercicio profesional del personal de salud sea conducido por el respeto a la dignidad humana y que las políticas públicas en la materia tengan como base los derechos fundamentales, de tal manera que se traduzcan en la aplicación efectiva del derecho a la salud, en posibilidades reales de acceso a los bienes y servicios requeridos ante cualquier tipo de padecimiento o enfermedad, en atención médica oportuna y de calidad en todos los lugares de nuestro país y en el trato cálido y humano por parte de todos los involucrados en la prestación de estos servicios. En este último caso, quisiera yo señalar que probablemente la principal queja que en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se recibe cuando hablamos de quejas médicas tiene que ver justamente con esto, con la parte del trato, con la parte del contacto entre el personal de salud y los pacientes.
La comprensión de nuestra dignidad común, de la naturaleza que nos identifica en nuestra condición humana, debe de ser el camino de la modificación cultural que poco a poco vaya consolidando la plena vigencia de los derechos humanos en los diversos espacios de la vida pública y privada, pero especialmente en lugares de asistencia social como hospitales y unidades de salud, espacios en los que se manifiesta nuestra vulnerabilidad común. El trato digno debe ser referente de la prestación de servicios de salud, reconociendo al paciente como persona en su integralidad y que goza de los derechos de privacidad, intimidad, confidencialidad y el poder de decisión sobre su cuerpo con información adecuada, accesible y entendible. Uno de los mecanismos para medir la calidad de los sistemas de salud es el trato que se les da a sus usuarios y que rebasa los límites de los aspectos técnicos del sistema de salud para propiciar un servicio integral basado en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos de los pacientes. La realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre los que se encuentra el derecho a la salud, es la mejor estrategia para la generación de condiciones de igualdad sustantiva entre la población de manera progresiva, y al ser derechos exigibles y justiciables, el Estado tiene la obligación de respetar, promover, proteger y garantizarlos. La experiencia de los organismos públicos de derechos humanos sigue mostrando que, a pesar del camino andado, falta mucho para lograr y que las y los ciudadanos conozcan a plenitud sus derechos. Y aunque parezca obvio, es difícil pensar que alguien puede exigir aquello que ignora o desconoce. Educar en derechos humanos es una acción positiva que puede ubicarse en este marco, en la apertura de espacios de reflexión que fortalezcan la noción de todas y todos como titulares de derechos, con capacidad de participación y autonomía, que reconozcan el ejercicio de los derechos humanos como motor del bienestar general, que faciliten la toma de conciencia de las personas servidoras públicas en torno a su responsabilidad de respetar y promover los derechos humanos, evitando cualquier forma de discriminación o exclusión, y que permitan identificar prácticas que puedan ser generadoras de violencia y de desigualdad, de manera que su visibilización contribuya a la reducción y al combate de estos flagelos. Al igual que la educación, la característica de la educación en derechos humanos no es transmitir cualquier tipo de información, sino contribuir al proceso de formación siempre inacabado de cualquier ser humano. En este sentido, la educación en derechos humanos no se limita a la incorporación de los derechos humanos al currículum de la escuela formal y de las instituciones que capacitan en la materia, sino que implica un proceso transformador de gran complejidad, como es el reconocimiento y el respeto a los derechos humanos por parte de la ciudadanía como producto de su interiorización y cambio cultural. Así, la educación en derechos humanos es promotora de cambios asociados a la paz, a la convivencia social armónica, a la justicia social y al mejoramiento de la calidad de vida. Permite también contribuir a la prevención de violaciones a estos derechos y a consolidar una cultura de respeto en torno a los mismos. La educación en derechos humanos debe aportar a la mejor relación entre seres humanos, a la construcción de relaciones democráticas y respetuosas, pero también a la mejor relación médico-paciente, concebida como una relación comprensiva entre dos sujetos de derechos y obligaciones, que rebasa de buena voluntad para ubicarse en la perspectiva de la universalidad, inalienabilidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Se trata de una tarea estimulante, pero de la que resta aún mucho por hacer. Es un reto al que la sociedad en su conjunto debe hacer frente de manera cotidiana y particularmente las instituciones públicas encargadas de brindar los servicios relativos a la realización plena de algún derecho fundamental. Por ello, reconozco nuevamente a la Academia Nacional de Medicina al respaldar esta iniciativa que suma las voluntades institucionales a favor de los derechos sexuales y reproductivos de la población.
abrir las posibilidades de que cada vez más el personal de salud pueda adentrarse en el conocimiento de los derechos humanos, así como en la comprensión de la ética de la profesión desde la dignidad humana, a través de eventos como este simposio que la Academia tuvo a bien organizar, representa una ocasión inmejorable para avanzar en la defensa, difusión y promoción de los derechos humanos. El acceso, aceptabilidad, calidad y disponibilidad de los servicios de salud son los elementos más importantes del mismo, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos encuentra en estos espacios de educación un mecanismo para incorporar los estándares internacionales y nacionales en la materia, además de que representa una oportunidad de sensibilización de las personas responsables de la salud para reflexionar sobre el papel de los derechos humanos en sus actividades cotidianas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha propuesto reforzar la educación en derechos humanos a través del portal EducaCNDH, el cual permite conocer y acceder a la oferta educativa de manera presencial y en línea, con una oferta que cuenta con cursos, talleres, conferencias y diplomados en una diversidad de temas, incluyendo el derecho a la salud, a la perspectiva de género, los derechos de los grupos en situación de vulnerabilidad, la diversidad sexual, los derechos humanos de las mujeres, entre muchos otros. De esta forma, se da un paso importante para acercarnos a la discusión sobre estos temas fundamentales ante los grandes retos que enfrentamos en materia de salud en nuestro país. Reconociendo que vivimos en la era de la comunicación, en la que las personas están interconectadas de manera global y de las redes de información se han convertido en una necesidad, es prioritario realizar acciones educativas apegadas a esta tendencia. Por eso, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha dado un fuerte impulso a la modalidad de educación en línea con el fin de llegar a un mayor número de personas en las que las más lejanas ubicaciones geográficas, con actividades educativas que resultan idóneas para el personal de salud, no sean excluidas de la formación para el personal. Este hecho forma parte del proceso de democratización de la educación, sin demeritar su calidad y formalidad. En esta modalidad, las y los participantes pueden regular sus procesos de aprendizaje, aún desde su lugar de trabajo, y aplicar de manera inmediata lo aprendido, dándole versatilidad y apertura al proceso educativo convencional. Es menester reconocer que en el mundo virtual se ha hecho más natural y ofrece alternativas enormes para la optimización del tiempo en el trabajo, la familia, la escuela y otros espacios de desarrollo, pero también abre retos en materia de derechos humanos, pues no debe de perderse de vista que la persona debe seguir siendo el centro de atención, en el caso que nos ocupa, los pacientes, inmersos en diversas fuentes de socialización y de convivencia, de tal manera que siempre conserve su capacidad de mirar al mundo, de encontrar alternativas, de vincularse y de identificarse con los otros. Es a través de la educación presencial y virtual que el individuo desarrolla competencias y valores culturales y morales comunes, que le dan identidad y pertenencia. También gracias a la educación pueden armonizarse los intereses individuales y colectivos a favor de un comportamiento democrático basado en la participación responsable y comprometida con la comunidad. La educación en derechos humanos en el sector salud apuesta al desarrollo de esta identidad colectiva y al fortalecimiento de ese compromiso y solidaridad humana que tradicionalmente ha sido baluarte del personal en salud. Desde que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consagró el derecho a la salud, el compromiso y la obligación de proteger el mismo por parte de los Estados a nivel mundial ha suscitado la construcción y el fortalecimiento de organismos, instituciones, sistemas y un marco normativo que regula la política en la materia. La salud como derecho social tiene una relevancia central para el desarrollo del proyecto de vida del ser humano, el cual va implícito en cada uno de los derechos humanos,
por lo que no puede hablarse de una forma restringida de este derecho, sino que debemos hacerlo de forma holística y en interacción con los demás derechos. De acuerdo con la OMS, el goce del grado máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social, y el objetivo de un enfoque de salud basado en los derechos humanos es que todas las políticas, estrategias y programas se formulen con el fin de mejorar progresivamente de este derecho. La formación social del personal de salud ante los retos actuales reviste una importancia central, pues se convierte en una herramienta fundamental para dar atención a poblaciones tan diversas como son las que acuden a estos servicios. Esta formación debe estar inspirada en principios que fortalezcan la dignidad de las y los usuarios de estos servicios a los que va dirigidos la titularidad de este derecho. En este sentido, es imperativo consolidar un axioma central de los derechos humanos. Salud y derechos humanos tienen una relación fundamental e indisoluble. Diferentes autores señalan que los derechos humanos se deben abordar desde dos vertientes, como denuncia y como anuncio. Como denuncia, en el sentido de que la doctrina de los derechos humanos se basa en la filosofía de oponer a la razón de la fuerza de la razón. Esto se logra mediante el acto de exhibir y publicar el abuso y ejercicio arbitrario del poder, enseñando a su vez los mecanismos existentes de protección que a través de procesos históricos se han fundado, como los instrumentos jurídicos de protección a los derechos humanos. Para Freire, la denuncia se convierte en un hecho educativo que persigue concienciar a la ciudadanía en torno a las situaciones que deberían ser intolerables en una sociedad democrática. Aquí quisiera yo comentar, y saliéndome un poco de lo que había preparado, en la Comisión Nacional comprendemos totalmente el sentir del personal médico, del personal de salud, y la dificultad que enfrentan cuando existe una queja por parte de un usuario de estos servicios. Sin embargo, no se trata ni es el afán ni el ánimo ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de otras instancias el juzgar o prejuzgar la conducta de personal de salud y de llegar incluso a extremos, como ha sucedido, de criminalización del personal médico. Sin embargo, los derechos humanos, cuando hablamos de la protección que el Estado tiene que garantizar en aquellos casos en los que estamos frente a servicios públicos de salud, tenemos nosotros como ciudadanos, todos nosotros, el derecho justamente a esto que he comentado, que es la denuncia. La denuncia para mi caso particular, pero también la denuncia a manera de ejemplo de lo que se encuentra sucediendo de manera reiterada en un sistema. Y es entonces que la Comisión Nacional, junto con un cúmulo de organismos en las entidades federativas, actuamos frente a una queja, frente a una denuncia, una exposición que hace, en este caso, el paciente, porque suponemos, y en muchos de los casos encontramos, que existen ciertas deficiencias en el sistema que son necesarias de corregir, sin que esto implique necesariamente, y en la siguiente presentación, el maestro Rubén Pérez, quien es el coordinador general de asuntos jurídicos de la CNDH, lo explicará, no necesariamente se refiere a una responsabilidad directa de la persona, del prestador, sino muchas veces a una responsabilidad institucional frente a la falta de medicamentos, frente a la falta del propio personal, frente a la falta de insumos necesarios que deben de contar en cualquier hospital para que el personal pueda desarrollar su trabajo. Continúo. Y como anuncio, en el sentido de publicar a los derechos humanos como un sistema axiológico,
como un repertorio de valores que representan un mínimo ético exigible frente a cualquier modo de represión. Desde esta visión, la educación en derechos humanos no se limita a un proceso de capacitación técnica, sino que significa la revisión del sistema de valores que se transmiten desde cualquiera de los subsistemas de comunicación y convivencia social. Toda actividad educativa y todo conocimiento conlleva necesariamente una dimensión axiológica. La educación en derechos humanos requiere de condiciones económicas, sociales, políticas y culturales, es decir, condiciones estructurales que permitan que este proceso se lleve a cabo y que además cumpla con los objetivos específicos. Una de estas condiciones que se encuentra dentro de lo político, lo institucional y lo comunitario es la formación en materia de educación en derechos humanos. Esta requiere de una nueva visión e interpretación por parte de las autoridades en los distintos ámbitos de competencia. Aquí quisiera yo comentar que igualmente desde la Comisión Nacional hemos insistido para buscar en la medida de las posibilidades la adecuación de los planes de estudio de las carreras vinculadas a la formación de personal de salud. ¿Por qué? Porque consideramos que el personal no está recibiendo la información de estos temas que después terminan convirtiéndose en un problema por desconocimiento de parte del personal, y el personal no puede saber aquello que no le fue enseñado en ningún momento durante el pregrado. En ese sentido es que la Comisión ha hecho fuertes intentos para sensibilizar sobre la relevancia de educar y capacitar al personal médico, al personal de salud, al personal de enfermería en materia de derechos humanos de forma específica y de manera transversal a lo largo de toda la carrera. Se requiere aceptar que la educación en derechos humanos es una herramienta útil que tiene un impacto en relaciones más respetuosas, igualitarias y armoniosas, condición indispensable para la construcción de una cultura de paz, pero sobre todo exige la comprensión por parte de servidoras y servidores públicos del sistema de salud, de que es un elemento fundamental para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. Un componente central de la educación en derechos humanos es el principio de igualdad y no discriminación, al establecer que los derechos humanos sirven como una herramienta para erradicar situaciones de desigualdad social, económica y de género. Hablar de perspectiva de género implica reflexionar y evaluar diversas situaciones fundamentales. Primero, las desigualdades entre hombres y mujeres son históricas, sistemáticas y sistémicas. Segundo, la discriminación por razón de sexo ha provocado agudas desigualdades entre hombres y mujeres, colocando a estas en situaciones profundas de desventaja. Tercero, la discriminación y el menoscabo de los derechos de las mujeres se entrecruza con un universo de discursos, ideas, símbolos, representaciones y concepciones sobre lo que significa ser mujer y ser hombre. Cuarto, las asimetrías construidas socialmente entre hombres y mujeres han devenido en el acceso diferenciado para unas y para otros a los derechos, recursos y oportunidades. Quinto, la desigualdad entre hombres y mujeres está montada sobre estructuras y relaciones de dominación y poder. Y sexto, el compromiso de la comunidad internacional, del Estado mexicano y de cada una y cada uno de nosotros para deconstruir estas realidades es un imperativo ético, social y político. Los papeles, actividades y tareas que históricamente se le han asignado a hombres y mujeres ha tenido como consecuencia que ocupemos espacios diferenciados. La asignación de estos espacios, la cual depende del sexo de las personas, ha influido para que algunas gocen de determinadas ventajas y concesiones,
y por ende accedan de manera más cómoda a los recursos que se generan como consecuencia de la actividad humana. Muchas mujeres y hombres de todo el mundo comenzaron a cuestionarse esta realidad y llevaron a cabo acciones para analizar la situación de desventaja que viven millones de mujeres por el simple hecho de serlo. Estas reflexiones abrieron un campo de estudio que tenía como base una nueva interpretación de problemáticas vinculadas con la remota desigualdad entre hombres y mujeres. Así, a partir de estos estudios y de intensas luchas que han protagonizado personas comprometidas con la defensa de la igualdad y la dignidad humana, se construyó una dimensión analítica y metodológica llamada perspectiva de género, la cual sirvió para explicar la problemática de la marginación, exclusión, discriminación y violencia hacia las mujeres. La perspectiva de género no es simplemente utilizar lenguaje incluyente, no es hablar de la y él. Hablar de perspectiva de género no solamente es el discurso, tienen que ser una serie de acciones, de políticas, de cambios culturales mucho más profundos y mucho más complejos que requieren necesariamente del compromiso, sí, del Estado, pero particularmente de una sociedad acostumbrada a vivir en un patriarcado y acostumbrada a vivir con una perspectiva, si me lo permiten, absolutamente machista de las relaciones entre hombres y mujeres, en las que las mujeres siempre se encuentran en una posición de desigualdad y desventaja. A partir del concepto de género como una construcción cultural de lo que significa ser hombre o ser mujer en una sociedad y época determinadas, surge la perspectiva de género, es decir, una forma de mirar la realidad de otro modo y herramienta para observar, estudiar, analizar y actuar sobre las desigualdades entre mujeres y hombres fabricadas históricamente y que han justificado los privilegios de unos cuantos grupos, particularmente hombres, frente al resto de la población. Los estudios de género colocan a las relaciones entre hombres y mujeres en el centro del análisis al determinar que, derivada de la construcción cultural de la diferencia sexual, se establece una organización social, política y económica que ha contribuido a la fragmentación de los espacios de acción, de los roles y del ejercicio de derechos para mujeres y para hombres. Como consecuencia de esta división, las mujeres han quedado marginadas y excluidas del ámbito público, en el cual se reproducen los recursos materiales e inmateriales necesarios para el desarrollo integral de las personas. Son diversos los mecanismos por los cuales se ha perpetuado, legitimado y reforzado este sistema de desigualdad entre hombres y mujeres. Prácticas discriminatorias, las múltiples violencias hacia las mujeres, la falta de conocimientos sobre estas problemáticas, la indiferencia y la falta de voluntad para establecer estrategias y políticas públicas eficaces para revertir la marginación en la que viven las mujeres son algunas de estas causas. Las construcciones socioculturales sobre género permean todas las esferas de la vida humana, generando diversas desigualdades e inequidades. Es necesario medirlas y proponer alternativas de solución o modificación de políticas que las atiendan. En este sentido, la perspectiva de género nos permite hacer un análisis de las prácticas y roles diferenciados que desempeñan las personas en función de su sexo, lo cual explica de manera clara cómo es que se producen y reproducen las relaciones entre hombres y mujeres y los ámbitos en los cuales se traducen estas desigualdades. Comienzo ahora a hablar un poco de cuál es la situación de las mujeres en materia de salud respecto de la misma como un derecho humano y cuál tiene que ser la responsabilidad de la sociedad, del Estado y particularmente de quienes forman recursos humanos
como personal de salud y del propio personal de salud con este tema. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, algunos datos que expresan lo anterior a 2018 son los siguientes. A nivel mundial hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años viviendo en condiciones de extrema por cada 100 hombres del mismo rango de edad. 22 más, esto es el 20% más en el caso de las mujeres. Las mujeres tienen hasta 11 puntos porcentuales más de probabilidad de no disponer de alimentos. A nivel mundial, 303,000 mujeres murieron en 2015 por causas relacionadas con el embarazo. El 19% de las mujeres y niñas de entre 15 y 49 años de edad ha experimentado violencia física o sexual por parte de su pareja en los últimos 12 meses. 2 de cada 10 mujeres en el último año, entre los 15 y los 49 años, han experimentado algún tipo de violencia. De ese tamaño es la violencia en el caso de las mujeres, y en sociedades y países como el nuestro esto alcanza niveles mucho mayores. Los datos que yo presento son a nivel mundial, pero la situación en un país como el nuestro es todavía más desgarrador. A nivel mundial, 750 millones de mujeres y niñas se han casado antes de cumplir los 18 años de edad. 750 mujeres se han casado siendo menores de edad. La brecha salarial de género a nivel mundial es del 23%. La tasa de actividad de las mujeres es del 63%, mientras que la de los hombres es del 94%, 31% más alto en el caso de los varones. Solo el 52% de las mujeres casadas o en unión libre toman libremente sus decisiones sobre relaciones sexuales, uso de anticonceptivos y atención médica. Solo la mitad de las mujeres en el mundo tienen la posibilidad de decidir sobre la práctica o no de relaciones sexuales, sobre métodos anticonceptivos o cualquier tipo de atención médica. La otra mitad está sujeta y sometida a lo que la pareja determine. Finalmente, como el último de los datos, durante los conflictos, las tasas de homicidio y otros crímenes violentos aumentan de manera significativa. Si bien es más probable que los hombres mueran en el campo de batalla, las mujeres están sujetas a la violencia sexual, el secuestro, la tortura, la trata de personas y la necesidad de abandonar sus hogares. La perspectiva de género se establece entonces como un instrumento fundamental para analizar las causas estructurales de realidades como las anteriores. Y en este sentido, y creo que queda bastante clara la relación entre derechos humanos, perspectiva de género y la formación que el personal de salud debe de tener en estos dos ámbitos. Derechos humanos como algo genérico y particularmente, y en el caso específico del simposio que nos convoca, en la salud de las mujeres y para las mujeres. Es conveniente agregar que el género es una variable de base sobre la que actúan otras dimensiones causantes de diferencias, como etnia, edad, nivel educativo, clase social, ingresos, condición rural o urbana, entre muchas otras, por lo que los frenos y transformaciones en el ámbito de género influyen en las otras dimensiones y viceversa. Tomar en cuenta estas variables que se suman al género se conoce también como interseccionalidad. Este es un elemento que en derechos humanos y en género nos permite identificar las múltiples identidades que confluyen en una persona o colectivo para entender las desventajas o privilegios que se le presentan a lo largo de su vida. Es aplicable tanto a los hombres como a las mujeres, ya que ambos pueden sufrir múltiples discriminaciones por diferentes motivos. Pongo un ejemplo de algo que pudiera no estar
tan alejado de nosotros. Una mujer de 16 años, migrante de origen indígena, que se encuentra deambulando por el sur del país, que es abusada sexualmente en repetidas ocasiones por personal de alguna agencia del Estado, que queda embarazada, que al poco tiempo de haber sido víctima de estos hechos es violentada sexualmente por algún grupo delincuencial, contrae VIH, y todo esto que le está sucediendo a la mujer se va sumando uno tras otro, tras otro, tras otro. Esto es la interseccionalidad, y esto es un fenómeno y una situación y condición que no está nada alejada de la realidad. No es lo mismo ser una mujer indígena proveniente de algún país latinoamericano, centroamericano, que ser una mujer de clase media alta en la Ciudad de México con estudios de maestría. Los niveles, las condiciones de vulnerabilidad de una y de otra son totalmente distintos, y la responsabilidad que el Estado tiene, y que concretamente en el caso que nos atañe, que el personal de salud y todos tenemos que tener con esa mujer, es mucho mayor. De acuerdo con Zamudio, Ayala y Arena, las inequidades y desigualdades de género son un problema que no se concentra en un solo factor. Es decir, no es una situación que solo esté presente en la educación y el trabajo, en la salud o la migración. Se puede decir que, al ser promovida y legitimada, explícita y simbólicamente por la cultura, permea todas las esferas de la vida humana. Prácticamente en casi todas las actividades humanas, sociales, culturales, comunitarias, religiosas, políticas, personales, entre otras, que impliquen relaciones entre hombres y mujeres, se generan inequidades relacionadas por el género que llevan a situaciones asimétricas que provocan la desigualdad en las posibilidades y oportunidades de vida, así como en el acceso y control de los recursos, entre otros, la salud. Incorporar la perspectiva de género en nuestro trabajo y en nuestra vida es importante porque contribuye a evidenciar las desigualdades entre las personas que impiden su desarrollo pleno, evita la discriminación, genera cambios culturales e institucionales en favor de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, e impacta positivamente en el derecho de mujeres y niñas a vivir una vida libre de violencia, pero sobre todo un comportamiento reiterado que vaya encaminado a respetar, a observar los derechos humanos de las mujeres. Poco a poco irá formando una nueva cultura y una nueva forma de entender estas relaciones entre hombres y mujeres, y que deje de haber tales asimetrías como las que hoy encontramos. Dentro de las capacidades y fortalezas institucionales que son indispensables para revertir la situación de desventaja de las mujeres y lograr la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, se encuentran las personas que integran el servicio público. La perspectiva de género obliga a generar un cambio de mentalidad y de cultura institucional. Se requiere compromiso y convencimiento de su trascendencia para mejorar la forma en que realizamos nuestro trabajo y para contribuir en un cambio social de mayor alcance. El sistema de salud cuenta con personal extraordinario y su compromiso con la calidad del servicio ha sido una pieza central para abonar a nuestra meta fundamental: fortalecer las condiciones necesarias para que mujeres y hombres usuarios del servicio de salud encuentren en estos un espacio de trato digno y respetuoso, y la protección del derecho a la salud como derecho fundamental establecido en los valores históricos que continúan vigentes y los cuales se encuentran expresados en nuestra Constitución. Así, el compromiso de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha sido el de contribuir
acompañando al personal de salud a la construcción y fortalecimiento de esta cultura de respeto a los derechos fundamentales a través del conocimiento de la educación en derechos humanos y la perspectiva de género. Por eso, en esta ocasión reiteramos que la formación del personal de salud en estas temáticas debe ser una hoja de ruta que continúe guiando sus acciones cotidianas, ya que dicha formación es un elemento constitutivo de la calidad en el servicio de salud. Las exigencias actuales, derivadas de los diversos ámbitos de la vida social, los acontecimientos y transformaciones culturales, sociales, políticos y económicos, demandan al ámbito de la salud y a su personal acciones dirigidas al reconocimiento de múltiples problemáticas, contextos y dilemas que le imponen posturas críticas, reflexivas y de responsabilidad social bajo una perspectiva de derechos humanos y de género. Estas acciones garantizarán que se revierta una de las problemáticas a las que se enfrenta este sector: la desigualdad en el acceso al derecho a la protección de la salud de las mujeres y las niñas. Bajo esta lógica, no solo el personal de salud fortalece su condición de titulares de deberes, sino que a través de la promoción, protección, garantía de los derechos humanos de usuarias y usuarios de los servicios, estos se fortalecen como sujetos titulares de derechos. Hay que recordar que un enfoque de salud basado en los derechos humanos tiene como objetivo específico garantizar el derecho a la salud y otros derechos relacionados con la misma. Los procesos de elaboración de políticas de salud y programación han de guiarse por normas y principios de derechos humanos y aspirar a desarrollar la capacidad de los titulares de deberes para cumplir con sus obligaciones y empoderar a las personas titulares de derechos para que exijan eficazmente sus derechos en materia de salud. Así, la disciplina de los derechos humanos requiere ser aprendida desde el convencimiento por parte del personal de salud, reconociendo que la población usará los conocimientos de los derechos humanos a favor de la creación de sociedades más justas como un camino viable para favorecer la igualdad y la no discriminación. Para que esto sea posible, es necesario que el personal de salud, no solo en su dimensión individual y personal, sino como un colectivo, asuma el compromiso de atender el tema de los derechos humanos y la perspectiva de género, aceptando su responsabilidad en la vigencia plena de los derechos fundamentales. La comprensión, respeto y trato digno entre las personas es la base para la comprensión y respeto entre las naciones y una herramienta fundamental para poner en práctica un modelo de salud cimentado en la educación en y para los derechos humanos. Yo quiero concluir reiterando mi agradecimiento a esta Academia Nacional de Medicina, particularmente a su presidenta, la doctora Teresita Corona. Quiero agradecer a la Comisión Nacional y al personal de la Dirección General de Educación en Derechos Humanos, con quienes realizamos esta presentación, pero quiero agradecer particularmente a todo el personal médico, a todo el personal de salud del sector público particularmente, que cotidianamente y enfrentando situaciones nada ventajosas para ustedes, sacan adelante al país en este sensible tema. No reconocer la labor tan importante que médicos, que enfermeras, que personal administrativo realiza en los hospitales y en los centros de salud sería de una enorme ingratitud. No es la intención ni de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ni de ninguna otra instancia del Estado mexicano descalificar el trabajo que ustedes hacen, sino buscar las herramientas para que de forma institucional cuenten todas y todos ustedes con las herramientas necesarias para llevar a cabo la labor tan valiente, tan entregada que todos los días desarrollan. Muchísimas gracias a todos y estoy a sus órdenes.
Muchas gracias, licenciado Narro. Interesante y por demás impresionante presentación, que aún cuando conocemos que existe esta institución, que sabemos que tenemos el derecho universal a la salud y otros más, somos incapaces de revisar bien cuáles son los derechos humanos correspondientes a cada uno de nosotros, en el caso que nos ocupa a las mujeres.